hermanos queridos, la Biblia nos enseña algo bastante interesante, algo que nos deja al descubierto la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor y algo que nosotros hace un tiempo descubrimos, y es que hay dos caminos. Amén. Esto creo que ya la mayoría de nosotros ya lo sabemos. Amén. Quiero creer que ya varios de nosotros ya lo sabemos. Amén, hermano. Amén. 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 Hay dos caminos. Bueno, ¿alguien me responde, hermanos míos, estos dos caminos, hacia dónde va uno y hacia dónde va el otro? ¿Quién me responde? Bueno, hermano, hablen de a uno, por favor, porque si no se, uno arriba del otro no se escucha, no se entiende. Bendición, pastor. Uno nos lleva a la bendición y el otro a la perdición, por así decirlo. Amén. ¿Están de acuerdo en eso, hermano, o es equivocado? Amén, así es. Amén, pastor. Bien. ¿Y usted qué piensa, hermanos míos, de estos dos caminos que hay? ¿Por qué camino quiere usted que caminen sus hijos? De la bendición, pastor. Amén. Camino estrecho. Amén. ¿Y cuál es el camino que el Señor quiere para nosotros? ¿El que va para arriba o el que va para abajo? Me lleva para arriba. Pastor, Lógicamente, Pastor, qué pregunta sonsa que está haciendo hoy. Parece simple, parece sencillo, pero déjeme mostrarle por la Biblia que Dios, de los dos caminos que hay delante nuestro, nos va a decir, hay dos caminos, pero los dos van a terminar en el mismo lado. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Para nosotros los creyentes, sí. O le obedezco a Dios y voy a la salvación, o le desobedezco y Dios me disciplina y me azota porque soy su hijo y voy a terminar yendo a la bendición. Ah, la pregunta es, voy a terminar yendo. La pregunta es, ¿no nos conviene ir por las buenas en vez que por las malas? amén, pastor. ¿A qué se refiere? Bueno, si usted quiere leerlo conmigo, busque el libro de Jonás, capítulo 1, solo vamos a leer el primer capítulo y vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas que más, mientras usted va buscando el libro de Jonás capítulo 1, una de las cosas más complejas que yo creo que tiene el cristiano, cualquier hombre o mujer de Dios, es sin lugar a duda cómo ser lo que no ha tenido. Amén. ¿Cuántos hermanos, cuántos varones dicen, pastor, yo prácticamente no tuve padre
Entonces no sé cómo ser padre. ¿Amén? ¿Cuántos? No tuve una familia, no sé cómo ahora es una familia. Bueno, ¿qué le parece a usted si tomamos el ejemplo del mejor padre habido y por haber? Amén. El Padre del cielo. ¿Qué piensa usted? Amén. En el libro de Jonás, capítulo 1, vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué ocurrió? El padre le dijo a Jonás: Jonás, ve a hacer tal cosa. Amén. ¿Y qué terminó haciendo Jonás, queridos hermanos? Si Dios le dijo vaya a la derecha, Jonás fue a la izquierda. Y entonces Dios dijo: bueno, no, está bien. Jonás, uy, mira, Espíritu Santo, Jonás se fue para el otro lado. Llamemos a Pepito. ¿Dijo así? No. 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 Ah, escuche. El Señor dijo: ah, bueno, hay dos caminos para el creyente. Los dos van al mismo lado. ¿Cómo, pastor? Claro. Nosotros estamos en la voluntad de Dios. El que empezó la obra no dejará sin terminarla. Fuimos, dice la Biblia en el libro de Romanos, desde antes de la fundación del mundo. La diferencia, que hay un camino por las buenas. Y no voy a decir que hay un camino por las malas, pero sí un camino por las no tan buenas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos queridos? Amén, pastor. Y esto es importante que usted lo escuche y que usted lo entienda. ¿Sabe? Un día hablé con un varón ya de avanzada edad y me dijo: ¿por qué no escuchar al Señor antes cuando Él me habló? Terminó escuchando al Señor. Yo no tengo dudas que va a ser salvo. Pero haber escuchado después le llevó a tener consecuencias que yo no tengo dudas se las hubiese evitado. ¿De qué habla, pastor? Fíjese lo que dice el versículo 4. Pero el diablo hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Dice así? No, Jehová. Ah, ay, ay, ay. Porque si hubiese sido el diablo, en el nombre de Jesús lo vencemos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién iba en el medio? Jonás. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, los platos, las cómodas, los alimentos, los cubiertos, para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Pastor, ¿qué es esto de echar suerte? Bueno, era algo que se hacía antes, con una especie de dado. Un día vamos a hablar de esto, ¿no? Porque no va a pensar alguno que puede jugar a la quiniela, a los juegos de azar. Nosotros no podemos participar de esas cosas, ¿verdad? Ojo con esto, los cristianos no pueden participar de rifa, bingo, de todas esas cosas, porque los juegos del azar, atado a la suerte, no a esta, porque el problema nuestro es que hay una sola palabra, era designio, pero es un tema de traducción. Amén, ojo. Cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué no has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Mire, yo creo que esto es más sencillo de lo que nosotros creíamos. No voy a ser hipócrita, ¿eh? No le voy a decir, qué cabeza dura, Jonás. Porque ¿quién de nosotros no ha caminado por el camino de Jonás? ¿Me entienden lo que quiero decir? Amén, pastor. ¿Quién de nosotros cuando la palabra llegó a nuestra vida y nos dijo a la derecha, no agarramos a la izquierda? Y ahora estamos en una situación, producto de eso, crítica, desesperante en la boca de un pez. Imagínese a Jonás tragado por el pez. La oración de él es tremenda. Amén. Dios lo libra. Y el plan y la voluntad de Dios en el capítulo 3 se cumple. Y Dios no buscó a otro. Ojo con esto. Dios no fue a buscar a Pepito porque Jonás no quiso. Dios su palabra la iba a cumplir. Entonces entiendo que como soy creyente, que como soy hijo de Dios, como la palabra de Dios está en mi vida, y como Dios puso sus ojos sobre mí, yo pienso mucho, por ejemplo, necesito que usted piense conmigo,
en todo lo que tenemos por delante, en todos los desafíos que tenemos por delante. Uno se mira a uno mismo, todo lo que tiene que hacer para el Señor y obviamente siente que le falta, siente que no tiene, siente que es imperfecto, cosa que es verdad. Nosotros tenemos muchas falencias, de más está decirlo. Sin embargo, ¿cómo nos fue cuando la palabra vino y no la escuchamos? Mal, Mal. muy mal, muy mal. No sé ustedes, pero para mí decir mal es quedarme corto. Nos fue muy mal. Muy mal. Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros acarreamos la consecuencia de haber querido escapar. Muchos de nosotros muchos de nosotros hemos pagado grandes consecuencias y quizá aún luchamos. Porque cuando Dios nos dijo algo, fuimos para el otro lado. Pienso en todo lo que viene por delante. Y te involucro, a todos ustedes, a todos, no hay uno que se salve. Los involucro a todos. Pienso en el desafío que tenemos en predicar el Evangelio. Porque ¿qué le dijeron a Jonás? Que lleve un mensaje de arrepentimiento. ¿A quién? A los pecadores. ¿Mm? A los pecadores. Y Jonás no quiso. El primer mensaje que me da Dios a mí es cuánto ama a las personas. Ojo con esto hoy. No nos confundamos, pastor, los que practican esto, lo otro, no entrarán en el reino de los cielos. Claro, yo estoy de acuerdo, jamás voy a contradecir la Biblia y el día que lo haga, hermano, y ustedes me escuchen que contradigo la Biblia, por favor, dígame, pastor, arrepiéntase, dígamelo primero. No voy a contradecir la Biblia. Pero muchos de los que hoy están practicando esas cosas que la Biblia dice que no entrarán en el reino de los cielos, si se arrepienten, y yo creo en el arrepentimiento y yo creo en el perdón, y no me tengo que cansar de decirle, Nínive era una ciudad tremenda, ese era el enojo de Jonás. El enojo de Jonás era tan grande porque Nínive era una ciudad corrupta que practicaba el pecado de una manera tan tremenda. Sin embargo, ahí estaba Dios y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el que hoy está practicando pecados, ya sean sexuales, ya estén presos de las drogas, del alcohol, de muchas cosas que no quiero empezar a nombrar, pero usted imagínese todo lo que se quiera imaginar. El mensaje es igual. Hay que llevarles un mensaje, una palabra de arrepentimiento, una palabra de la palabra que pueda llegar, que es el nombre de Jesús. Y para eso representa que el cristiano tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque tenemos que poner nuestra vida a disposición de la palabra, nuestra vida a disposición de la oración, negarnos a nosotros mismos para poder predicar la palabra. Como dice la Biblia en el libro de Timoteo, sufrir penalidades como buen soldado, pasar todo ese proceso, los quebrantos, para predicarle a un pecador, sí, porque así también nosotros éramos en otro tiempo y Dios no nos juzgó. Dios nos perdonó, nos trajo al arrepentimiento y le decía a unos hermanos, muchos años tardé en entender que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, no, pastor, pero yo practiqué, hice tal cosa, me avergüenzo, entiendo, lo comprendo, pero yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el perdón, en el convencimiento de pecado.
Y eso es lo que muchas veces como creyentes no entendemos. Y cuando nos ponemos rebeldes, nosotros frenamos la bendición. Nosotros tenemos que entender que el plan de Dios para nosotros es el mismo, no va a cambiar. Y escúcheme, no hay tres caminos, hay dos. Y está claro, uno va para arriba, el otro va para abajo, pero para nosotros los creyentes tenemos un solo camino. Pero tenemos un padre que disciplina y un padre que corrige y que azota, dice la Biblia. Brutal, brutal, suena tremendo, pero es necesario. ¿Y por qué hace Dios esto? Porque ¿saben qué hubiese pasado si Jonás se subía a ese barco y hubiese llegado a Tarsis? ¿Qué hubiese pasado, hermanos míos? Nínive hubiese sido castigado. Pero ustedes conocen la ley de la atalaya. ¿Cuántos de ustedes conocen la ley de la atalaya? La ley del profeta. La ley del que recibe, y Jonás era un profeta. ¿Alguien la conoce, hermano? Sí que la conocen, díganmela. La estudiamos hace 2 semanas. Hermano, la ley del profeta, ¿cuál es? La ley del profeta dice que si Dios da un mensaje y el profeta da la palabra y el pueblo no se arrepiente, el profeta libra su alma de la sangre. Pero si Dios le da una palabra y el profeta no habla, la sangre será sobre él. Hubiese cargado Jonás con toda la sangre del pueblo de Nínive. Dios lo salvó de tremendo castigo. Dios lo libró, aunque lo tuvo que hacer entender, aunque lo tuvo que hacer entrar en razón. Dios lo libró de algo tremendo, porque todo lo que ocurría en Nínive iba a caer sobre él. Entonces, muchas veces como creyente, como cristiano, pienso, aún como padre, piensa usted. Yo he escuchado padres decir, no, yo voy a dejar que mis hijos elijan. Yo a mis hijos les diga, ustedes tienen dos caminos, los dos van a la iglesia. Uno es por la buena, el otro por la mala. Apenas se suben al barco de Tarsis, yo voy a ser el primero que va a estar ahí pidiéndole a Dios que el barco se mueva y no se pare de mover. Porque cuando vino el profeta Samuel y habló con Elí con respecto a sus hijos, le dijo claramente: tus hijos se han desviado y tú no fuiste estorbo. Dios es estorbo para sus hijos. Dios no dejó que Jonás se suba al barco y haga cualquier cosa. Dios estuvo ahí. Y si era necesario llevarlo para que un pez se lo trague, ¿qué dicen ustedes? Ya lo hizo. Pero lo hizo recapacitar y lo hizo entender. Y muchas veces nosotros los cristianos tenemos que entender. Y sí, pastor, yo he escuchado muchas veces, yo lo mismo lo he dicho muchas veces cuando me he querido revelar antes de entender la palabra. No, porque no es fácil ser cristiano. No, por supuesto. ¿Quién dijo que este es el camino fácil? Ahora contésteme usted. ¿Es fácil vivir en el mundo? ¿Es fácil vivir a manos del diablo? Es fácil vivir con el diablo que se lleva a nuestros hijos, que se lleva a nuestros hermanos, que se lleva, que vienen los espíritus inmundos, que vienen los pecados, que vienen los suicidios, que viene la angustia. Eso también es fácil. No, pastor, las dos son, sí, pero el cristiano, de todas, lo librará Jehová el Señor. De todas, te librará el Señor. De absolutamente todas. Aunque las tengas que pasar. Aunque tu barca se mueva como la barca de los discípulos, de todas te librará Jehová el Señor. Entonces, Dios nos llamó con un propósito, o como dice la Biblia, con una vocación. Esa vocación es que somos cristianos. Y yo ya lo tengo que entender.
Ya pasé, pastor, ya pasé este sufrimiento con mis hijos, con mi matrimonio, con mi casa. Ya pasé, pastor. ¿Saben? Cuando las cosas me salieron mal en mi vida, yo decía, no, porque esto, porque lo otro. He perdido un montón de cosas, pero no me importa. Por la misericordia de Dios sigo en este camino. Por la misericordia de Dios seguimos en este camino. Ahora la próxima vez que Dios me dé una palabra, no voy a ir a comprar un pasaje y a subirme al barco de Tarsis. Voy a ir a comprar un pasaje a donde Dios me mande. Qué desafío para nosotros los creyentes. En recapacitar en todas estas cosas y ponernos firmes, con la firmeza que Dios se pone en nuestras vidas. Y entenderlo a Él y esperarlo a Él y escucharlo a Él. Yo sé que es un desafío. Yo a nadie le estoy diciendo que esto es fácil, hermano, hermana. Tampoco estoy diciendo que usted no pueda sentir, que usted no pueda llorar. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero sí que busquemos consuelo en Dios, que busquemos la ayuda de Él. Porque alejado de Él nada podremos. Pero con Él todo lo podemos. Cada vida, cada momento, cada etapa tiene un desafío. Con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero el Señor va a estar en todo con nosotros. Y el Señor va a hacer en nuestra vida conforme a su voluntad. Por eso es necesario que el cristiano aprenda a obedecer. Que el cristiano aprenda que no tiene más remedio que, pastor, pero Dios nos está obligando, no. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nuestra casa sea bendecida. Dios quiere que nos despertemos de los peligros que hay en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros hijos, los peligros que corren. Y nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar totalmente en sintonía con el Señor, con su palabra. Tenemos que entender. Deja de dar vuelta, hermano y hermana mía. No, que sí, no, sí, pero no, pero sí, no, que sí, me cuesta, me cuesta. Hermano, a todo nos cuesta. A todo nos cuesta. A todo nos cuesta, hermanos. Pero tengo que entender que hay una forma en la que tengo que ir y hacer la palabra y la voluntad de Dios. Matrimonios que fueron llamados para servir y estamos todavía ahora, no ahora, el mes que viene, el año que viene. ¿Qué querés? ¿Que se hunda el barco? Que venga la opresión, que vengan los problemas. Pero decir ahora sí, no, prefiero decir ahora sí. Y no tener esos grandes problemas que después cuesta mucho salir. Pero vamos a salir en el nombre de Jesús. Porque cuando la oración, el arrepentimiento vino a Jonás, esto le hablo para los creyentes, esto no es un mensaje para el que no conoce el Evangelio, pero esto es un mensaje para el creyente. Cuando entendió Jonás a que no saben el pez a dónde dejó a Jonás, en las playas de Nínive. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito se va a cumplir. Por eso el cristiano tiene que entender y el libro de Jonás es algo que nos tiene que hacer recapacitar y mucho. El creyente tiene que darse cuenta que hay vida dentro de él, que esta vida es para llevarle vida a otro pastor. ¿Y esto qué es? Por eso dice que en nuestro interior corren ríos de agua viva. Y ese mensaje, esa palabra que está en nuestras vidas, ya no la tenemos que callar.
Y tiene que ser para nosotros la oración, la santidad. Pastor, pero vivimos un tiempo, sí, ya sé, hermanos, yo lo sé. Yo también lo sufro. Sufro estas penalidades. Pero son tiempos donde el mensaje tiene que llegar porque Cristo viene pronto. Y yo entiendo que hay muchas personas, hey, los evangélicos siempre dicen Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero realmente nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, debemos comprender esta magnitud. Y a ti te digo, que has escuchado la palabra de Dios, que el mensaje ha llegado en tu vida. Como dice la Biblia, como Pablo le dijo a Timoteo, agárrate fuerte de la vida. Echa mano de la vida eterna, no te sueltes, no te vuelves atrás, no vuelvas a dejar pasar el tiempo. Que con el Señor, ¿sabe qué? Viene la restauración, viene el perdón, viene la misericordia. Amén. Tú y toda tu casa van a ser salvos. No tienes que dudar, pero esto tiene que ser al 100. Pastor, al 80, al 90, mire, no. Y escúcheme, a mí también me cuesta, no quiero ser hipócrita con nadie, al 100. Es un desafío. Mire, yo pienso mucho en la Biblia, cuando Dios habló en el libro del Éxodo, luego, por supuesto, Deuteronomio, Levítico, enseña muchísimo. Cuando Dios se revela y dice, miren que soy un Dios celoso, pueblo mío, nación mía, es entender que el cristiano no es uno más, tú no eres uno más, no somos uno más. Y escuchen lo que les voy a decir a todos, sus hijos tampoco son uno más. Y sé que son un desafío muy grande para nosotros en este mundo. No, bueno, pero vio cómo son los jóvenes. Vio cómo son los niños. Vio cómo... Sí, ya sé. Y también fui joven y también caminé ese camino y no quiero ese camino para mis hijos. Dice la Biblia, corrige mientras pueda ser corregido. Firmes. Estorbo, pastor, ¿dónde está el amor? Esto, el amor. El amor de Dios estaba moviendo el barco de Jonás de un lado para el otro, mientras un enorme pez se relamía esperando que caiga para atraparlo. ¿Qué opina? Pero lo estaba guardando para cumplir su palabra. Son tiempos difíciles. Son tiempos muy complejos. Pero es muy necesario que estemos alerta. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el mensaje que nosotros portamos es el mensaje de la luz, la palabra del Señor. Amén. ¿Qué opinan, hermanos, de este mensaje hoy? Amén, pastor. Sabe que yo esta semana venía pensando, ¿no? Que yo a veces también doy vueltas, que no quiero, siempre pretexto, ¿no? Pero sabe que cuando fui a la casa de mi mamá la semana pasada y pude desayunar con ella y con su marido y vi cómo estaban ellos, cómo se sentían realmente, ¿no? Porque sabemos que si no estamos con el Señor no podemos. Amén. Y sentí en esta semana que estuve así, que los vi a ellos con enojo, que llevan algo que solamente el Señor y ellos saben lo que pasó, ¿no? Y sentí que ahora más que nunca me tengo que poner las pilas, porque nosotros somos herramientas útiles, ¿no? Amén. En las manos y que podemos sacar a nuestros familiares adelante y con solo la palabra. Porque, la palabra. Sí, por eso, pastor. Y antes yo le decía algo, pero no me escuchaba, era la misma nada, ¿no?
pero ahora yo veo que ella a veces se respalda mucho en mí. Y que a veces cuando yo le hablo, que le digo, sí, ma, pero el Señor esto, pero aquello, y la veo como que se enoja y como que no quiero saber nada, ¿no? Pero la verdad que sí, esta semana estuve meditando mucho en lo que estaba hablando hoy. Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, o predicamos o predicamos. Para Jonás no había otra opción. Qué tremendo, ¿no? La firmeza de Dios para con él, eso es amor verdadero. La firmeza de nosotros padres para nuestros hijos, eso es amor verdadero. Ya, qué tremendo, ¿no? Discúlpeme, yo no lo estoy dando consejos. Yo no tuve padre, entonces no estoy aprendiendo, trato de aprender del Señor, veo lo que él hace. El hijo pródigo, solamente yo le digo la Biblia, ¿no? Y que los padres, muchas veces, esa firmeza de Dios para con la vida de Jonás, la firmeza que nosotros como padres también tenemos que tener para nuestros hijos. Y escuchen algo que les voy a decir: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No estoy hablando de una fuerza física, ¿no? No me vayan a entender, pero sí de imponer, porque escuchen, el enemigo, el diablo, a nuestros hijos en las escuelas, en las redes sociales, en el mundo, en la tecnología, les impone toda su basura. Si no se la imponemos nosotros, se la va a imponer otro. Amén. Amén. Ojo con esto, hermanos queridos. Ojo con esto. Aunque sea una lucha, yo no estoy diciendo, como le dije a una hermana, estaba muy triste, le dije, pastor, hermana, miren, los hijos toman sus decisiones, yo lo entiendo. Nosotros, pero debemos mantenernos firmes. Amén. Y así Dios nos tiene que respaldar, Dios nos va a respaldar y Dios va a tocar y el arrepentimiento y la palabra, la palabra, la palabra. El gran desafío para nosotros es obedecer a Dios. Que si Dios nos dice A, es A. Que si no nos dice es blanco, y que si Dios nos dice derecho, es derecho, y si nos dice ahora dobla, dobla. Amén. Y en la obediencia está la bendición. ¿Alguien más, hermano, me quiere compartir algo? ¿Está en libertad? Hermanos. Hermanos, ¿alguien más? ¿Está en libertad? Bueno, bien. Vamos a orar. Así como hemos empezado este Zoom, le pido a nuestra hermana Lucy si puede estar orando para terminarlo y espero que el Señor nos haga entender su propósito y su palabra, ¿no? Amén.